Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos hoy con Bartolomé Cabello, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Bartolomé. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. En esta mañana ya casi veraniega, porque estamos en puertas de dejar la primavera y entrar en el verano. Esperemos que hoy este fin de semana no nos azoten como ha sido lo habitual en los últimos. Ese calor que ha venido quizás a desbordar y a superar un poco lo que son las temperaturas habituales para esta época del año. Y en la mesa tenemos hoy al gran don Fernando Liñán. ¿Qué tal? Por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bartolo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Aquí estamos, en puertas de un fin de semana, ya sin fútbol. Bueno, yo sigo con mis charlas y mis sesiones preparatorias. Fútbol tenemos el 21, el Mundial de Club. El Mundial de Club, hombre, claro, el Mundial de Club. Pero yo digo el fútbol nuestro propio, lo que es nuestra liga y lo que son nuestras propias competiciones. Eso es algo que se han inventado ahí para sacar dinero. Pero escúchame, que también digo una cosa, que en verano tiene que hacer calor. En verano tiene que hacer calor, en verano. Y si no, vete a Galicia o a Asturias. Exactamente. Tiene que hacer calor. Hay muy buenas piscinas por ahí, esas cosas. Claro. Bueno, Eva, que el tema hoy que te hemos propuesto, Bartolomé y yo, no sé si quieres tú darle salida. Momento. Es un tema que vaya tela. Que a mucha gente le preocupa. Y de actualidad. Tristemente. Sí. Bueno, ayer vimos en las noticias que un avión en India se estrelló en un barrio residencial, que por eso ha habido más fallecidos también. Ha habido un superviviente. Milagrosamente. Ese hombre puede contar, es que ha vuelto a nacer. Y vamos a hablar sobre el miedo a volar. El miedo a volar. Y los que no tenemos miedo, ¿qué podemos decir? Pues nos podéis dar consejos a los que sí que nos da un poquito de reparo. Yo no hay una cosa que disfrute más que volando. Fíjate. De cualquier tipo de aparato que hagan volar. Y además que lo sé porque hemos ido a algunos sitios que se tenía la esperanza de poder volar y demás y siempre me ha dicho tú, yo no me subo. Yo no me subo ni loco. Pero es verdad la pasión que tiene Bartolomé por volar. Sí. Pero os voy a decir por qué. Pero eso, ¿por qué? Yo me crié en el campo, en un cortijo, y en mis años que yo tenía 6, 7, 8, 9 años, la fumigación aérea era casi a diario. Entonces yo tengo en mi mente, en mi recuerdo, lo que son las avionetas despegando en las proximidades del cortijo para hacer después las diferentes fumigaciones, los abonados, la siembra, porque entonces se hacía casi todo con lo que son los tractores aéreos, que eran los que sobrevolaban las fincas, sobrevolaban los cultivos, bien para hacer un tratamiento de cualquier tipo o para abonar o para sembrar. De ahí que viene mi afición, y yo después, pues como me ha ido gustando, he tenido la gran oportunidad de poder viajar muchísimas veces en cabina de los aviones, quizás por aquello de que en mi etapa de periodista en activo, cuando los equipos volábamos los periodistas con los propios equipos, íbamos en vuelo charter y eso te permitía, pues, el que si te hacías amigo, como a mí me pasó con el desaparecido y tristemente, que en paz descanse, Fernando Solán, el mejor aviador de España y que perdió la vida en Chile extinguiendo un incendio, ¿no? Que recordarán todos nuestros oyentes. Sí. Esto fue en enero del 2023. Hace ya, no, 2023 no, enero del 2020, sí, digo bien, enero del 2023, que fue cuando entrevistamos a Fernando Solán y nos contó y hablamos pues de todo aquello que era el volar, era el pilotar, la seguridad. Nos contó, fue una entrevista soberbia de 50 minutos, creo que duró la entrevista, o entre 45 y 50 minutos. Nos contó todo, nos contó incluso, fijaros, que es para ponerse los vellos de punta, que hacía una avioneta justo en el momento de soltar el agua para extinguir un incendio, y ahí fue donde él perdió la vida. Él contó ese día qué es lo que se producía y cómo era, y después tuvo la mala suerte, porque eso se dieron una serie de circunstancias que fueron las que le hicieron que perdiera la vida a él
que se repetía porque su padre, también piloto, también perdió la vida en un accidente aéreo. Porque, Esto fue hace algún tiempo. Bartolomé, disculpa, hoy por hoy creo que después de lo de Germanwings no se podía entrar, ya no se puede entrar en la cabina del piloto. Bueno. Entiendo que de forma oficial, ¿no? En forma así. Creo que ya no se podía, me parece. Sí, yo he volado y amigos míos últimamente, bueno, si tú ya tienes una amiga. Eso hubo un tiempo que a raíz de lo que fue el accidente, cuando lo que fue la Torre Gemela, fue en septiembre, el 11 de septiembre del 2001, a raíz de ahí se pusieron una serie de normas, una serie de restricciones. Sí, ya cambió todo. De cara a las cabinas de los aviones. Después, en la práctica, que han ido pasando ya muchos años, pues también se es un poco más permisivo. Bien, es verdad que no era antes. Yo llegué a conocer el DS-9, que era uno de los aviones más normales entonces, de Aviaco, o de Iberia, o de las compañías con que volabas en vuelo charter con los equipos, en que el DS-9 no tenía puerta en la cabina, tenía una cortinilla. Así que fijaros cómo eran entonces, y el DC-9 era un avión ya que tenía 110, 112 pasajeros, un avión cortito con un bimotor que tenía en la cola los dos motores, que fue un avión efectivo y que dio justo, que después dio lugar a otra serie de aviones casi prácticamente del mismo modelo, que fueron los MD, que eran un avión similar al DC-9, y que también pues hubo muchísimos aviones. Hoy esos aviones, junto con el 727, el Boeing 727, que fue uno de los más comunes, era un trimotor, que las compañías de entonces tenían ese tipo de avión. Hoy eso no podría volar por la contaminación, por el exceso de consumo de combustible y por el ruido. Bartolo, escúchame, a ver, ¿qué sabes de lo de ayer? De lo de ese avión en Bueno, India lo que se ha ido publicando, el avión... Las causas, es que un avión que era un Boeing... era el DLN, que es una... Ese junto con... En España, en el mundo hay ahora mismo dos compañías que son la fuerte, aunque China está empezando también y va a ser pronto la competencia, ¿no? Pero ahora mismo está Airbus y Boeing, que son los más fuertes. El avión siniestrado ayer es uno de los más modernos. Un avión que ya no utiliza prácticamente el aluminio, utiliza muchas veces la fibra de carbono, súper ligero. Es un avión con una aviónica que es lo más moderno que hay ahora mismo en el mundo, y todavía no hay datos, es muy pronto para tener ya. Sí sabemos todos que el avión despegó y a los 2 minutos que el avión no había, quizás no llegaría al minuto, ¿no? Llevaba 300, 400, 500 metros cuando impactó contra una zona residencial. Ha recordado lo de Spanair, a mí me ha recordado a la accidente de Spanair. Lo que pasa de Spanair, no sé si te acordarás, Fernando, el de Spanair era un MD. Me parece que un MD-83 o 87, no me acuerdo ahora mismo el tipo de modelo. Ahí pasa una cosa, que ese avión había intentado en 2 ocasiones hacer un despegue. Le saltaba una alarma y los mecánicos anularon esa alarma. Cuando volvieron a hacer el tercer intento de salida, el avión no estaba configurado para el despegue. Y además no se dieron cuenta. Eso lo contó Fernando aquí también, ese día, que el día que lo entrevistamos. Que si los pilotos se hubiesen dado cuenta, no se hubiese producido ese accidente. Porque los aviones tienes que configurarlo, le tienes que dar el ala a través de los flaps, a través de haces que tenga más suspensión, es decir, que pueda volar a menos velocidad. Y tú tienes el avión preparado. Primero tengo que decir una cosa y mi disculpa. Yo no soy un experto, soy un aficionado que me gusta. Lo mismo me pueden decir en un momento determinado. Pero bueno, dentro de mis conocimientos y el tiempo que llevo, el avión se configura para el despegue, se configura para el volar, o se configura para lo que es la aproximación, que es el aterrizaje, ¿no? Y en este caso el avión no estaba configurado, el que tú dices. Fue parecido porque el avión despega, pero a los 200 metros le falta potencia porque estaba configurado no para un despegue, y lógicamente fue empezando a perder altura y se estrelló contra una zona próxima al aeropuerto de Barajas, y fue ese desgraciado accidente eso fue en agosto del 2001, creo recordar, ¿no? Hace ya sí, más o menos. Pero fíjate tú, Bartolomé, el hecho de ayer un experto, un piloto experto, indicó que, claro, a ver las imágenes que hay, esas imágenes que se va levantando, él dice, se va levantando el morro, va intentando coger potencia, no puede, pero dice, yo observo que los flaps están como no están en su posición, que tienen que estar. Y después
también los motores no tienen... que sea lo mismo que entonces, a lo que tú te referías, que es muy posible que la configuración no fuese de despegue y entonces le falta potencia. El avión no puede... Y el avión tampoco tiene... El motor tampoco está soltando humo como si hubiera perdido algún tipo de motor ni nada de eso. El avión no tiene por qué soltar humo en lo que es un despegue, un aterrizaje. ¿No? Bueno, me refiero a humo negro que a lo mejor o se hubiera detenido el motor, se hubiera reventado el motor. Es decir, tú dices que no había ninguna anomalía que se viese desde efectivamente. lejos, que se había encendido el motor. El morro, la nariz para arriba, y los flash parece que no estaban en el sitio adecuado. Sí, claro, si los flash no están en ese momento, le pasa exactamente igual que el avión de Spanair, que no está configurado, le falta potencia y no pueden, porque los momentos clave en la aviación, los momentos clave son lo que es el despegue y lo que es el aterrizaje. Son los momentos más complicados de un vuelo. El despegue, porque lleva mucho peso, lleva mucho combustible, el avión tiene que hacer un despegue, en este caso, pues el vuelo sería por lo menos de 6-7 horas, ¿no? Y tiene que llevar una cantidad de kilos de combustible inmensa, y entonces pues tiene mucho más peso. Lo mismo que un avión no puede aterrizar con ese peso, porque el avión a la hora del aterrizaje, eso se configura por el número de kilos que tú lleves y todo eso, y entonces penaliza cuando es el combustible. Normalmente cuando hay un aterrizaje de emergencia, si da tiempo, los aviones modernos ya están preparados para que tú puedas tirar el combustible, y os acordaréis un vuelo de Air Canadá que sobrevoló Madrid, era un 767, un Boeing 767. Este avión no tenía válvula de tirar el combustible, y entonces lo que hizo fue sobrevoló el aeropuerto durante 4 o 5 horas hasta que consiguió el peso ideal para poder hacer la aproximación. Porque podría reventar la rueda, ¿qué podría pasar? Pues claro, puede reventar por el peso. Los trenes de aterrizaje están hechos para soportar un peso determinado. Eso todo cada vuelo es distinto. Porque tú metes, hoy se hace todo a través de ordenador, ¿no? Pero tú tienes que meter el peso, el viento, entran muchos factores y son los que hacen. Tú cuando vas haciendo la aproximación, tienes que ir haciendo lo que es la aproximación, es cuando el avión va buscando la cabecera de pista para hacer el aterrizaje. Y el avión tiene que llevar una altura. Están en los aeropuertos, tienen lo que se llaman PAPIs. Si alguna vez veis, las PAPIs son unas luces, son 4 luces que están en uno de los lados, normalmente en el lado izquierdo de la pista, y para que el aterrizaje sea perfecto, tiene que tener 2 luces blancas y 2 rojas. Si tú tienes 3 luces rojas y una blanca, es que vas muy alto. Si tú tienes 3 rojas y una blanca, es que vas muy cerca de la pista. Para que el avión pueda hacer la aproximación perfecta y el aterrizaje, tiene que tener en las PAPI las luces, 2 luces rojas y 2 luces blancas. Es decir, que eso te van indicando. Lo mismo que eso te va dando, como tú has dicho, lo que dependiendo de ese tipo de aterrizaje, el avión ya está configurado, porque tú le has dado al ordenador todo ese tipo y el ordenador te lo da a ti, porque normalmente las aproximaciones y los despegues se hacen siempre manuales. El piloto, también hay que decir que los pilotos, lo mismo el comandante, que es el que va a la izquierda, que es el que manda en el avión, o el segundo piloto, los aterrizajes lo hacen, se alternan. El copiloto o el primer oficial que llaman en algún sitio puede hacer lo mismo que un comandante, hace el aterrizaje exactamente igual. Ahí se llama, uno es el que lleva los mandos y el otro es el que monitoriza, el que le va dando, por ejemplo, en un despegue. El avión, como por ejemplo sería en el día de ayer, el avión empieza a rodar por pista, cuando tiene la velocidad idónea, le dice V1. V1 es que el avión ya no puede abortar el despegue. En el momento del V1, tracción. Tira un poquito del mando o del joy en el Airbus o de los cuernos en el Boeing. Rotación, ¿no? La rotación, lo llaman rotación también, rotación, ¿no? V1, rotación. En el momento de la rotación, dice, en rotación positiva, tren de aterrizaje. Inmediatamente el tren de aterrizaje en un avión entra, nada más que tú has conseguido soltar el suelo, de cara a que te permiten que no haya porque el tren de aterrizaje frena. Fijaros, seguí una vez un caso de una tripulación que no se acordó durante el vuelo de meter el tren de aterrizaje.
y antes de llegar, se dieron cuenta, porque mucho antes de llegar al destino, el avión se estaba quedando sin combustible. Así que consume muchísimo más. De ahí que el avión inmediatamente, que comienza la rotación, dice rotación positiva, tren de aterrizaje, y mete el tren, y recoge el tren de aterrizaje. Eso es así. Bueno, Eva. ya que entiendes más de esto, ¿tienes menos miedo o tienes más? Porque muchas veces la ignorancia es mejor que saber tanto, ¿eh? Sí, yo la verdad es que, bueno, voy a coger un avión próximamente y bueno, yo creo que yo también he querido también hacer esto porque también que me hiciera un poquito también de ayuda, ¿no? De cara Pues mira, a las próximas horas, ¿no? Que me esperan. Sí, pero yo no creo que lo que tienes que ver, Fernando, es mentalizarte. Yo comprendo que eso es muy complicado, muy difícil, porque le tiene fobia a cualquier cosa, que es difícil superarla. Pero piensa en la seguridad, piensa en que el avión, que el primero que vela por su vida, ¿quiénes son? Sí, los pilotos, ¿no? Claro. ¿Tú crees que los pilotos iban a complicar? Nunca complican. No se van a subir a un avión que saben que se pueden morir, ¿no? Está claro, lo que pasa es que cuando se produce un accidente no se produce por circunstancias, se produce porque intervienen varios factores que desencadenan en errores, no uno, muchos. Porque los aviones tienen siempre triplicado, cuadriplicado lo que tienes que ir haciendo. De cara a que si falla uno, puedas hacer alternas con el otro. Eso es así. Y después, pues la seguridad. Cuando se produce un accidente, todo el mundo lo publica. ¿Cuántos accidentes de coches se producen al día? Sí, y sin embargo no se publica. Lo que pasa es que estos son muy llamativos porque, claro, se concentra mucha gente en un mismo sitio. Y vende también, los accidentes aéreos venden mucho. Te digo en la aviación comercial. Claro, no en la militar. Claro. Venden mucho. Yo coincidí el año pasado en un acto que fue el homenaje a Andrés Iniesta en Albacete. Y como a mí me gusta tanto los temas de aviación, primero tuvimos una recepción al mediodía en Carlos Belmonte, el estadio del Albacete, y después por la noche una cena en un teatro con una gala. Y ahí estaba, al mediodía estaban los dos coroneles, o tres coroneles, me parece que en la base de los llanos de Albacete hay tres coroneles. Y yo empecé ya a hablar con ellos, les dije que yo había aterrizado allí, que había ido una vez con el Sevilla, y que aunque era un avión civil, habíamos aterrizado en la pista militar de los llanos. Ya empezamos a hablar y todo, y salió la conversación tanto ese día al mediodía como por la noche en la gala. Y me llegaron a decir que una de las profesiones con más bajas era la de los pilotos militares. Me llegó a nombrar mi compañero fulano, mi compañero mengano, mi compañero el otro. En aviación militar, que es muy peligroso. Que es muy peligrosa la aviación militar. Claro, las maniobras que se hacen en la aviación militar no se hacen en la aviación comercial. Y además lo pones el avión en situaciones extremas. Claro. Eso, entonces, pues hay mucho más baja. Hay sí. Que coste que a mí me dicen mañana, venga, un F-18 bueno, en Eurofighter, en el Harrier, el primero, y venga, tira para adelante, venga, que me monto. El primero, Con lo que a ti te gusta Top Gun. Sí, me encanta. Fernando. Me encanta. Es que me encanta todo lo que tiene que ver con la aviación, a mí me gusta mucho. Pero es que no puedo evitarlo y me mentalizo. No, yo lo sé, mira, yo puedo decirle a nuestros oyentes que en 2 o 3 ocasiones que hemos tenido ocasión de volar, Fernando siempre se ha rajado. Siempre, sí. Tanto en helicóptero como en aviones, en avionetas, en algún reportaje, alguna entrevista que hemos hecho. Bartolomé, porque soy yo la que tengo que ir contigo. Y yo, por supuesto, a mí me encanta. Yo sé que te encanta, pero bueno, a ver, ¿por qué? Quizás, pero es lo que dice la ignorancia. Yo porque es uno de mis hobbies. Claro. Yo conozco las características de la inmensa mayoría de los aviones militares, menos, pero de los aviones civiles sí, porque me gusta, de la aviación comercial. Conozco el tipo de avión, por ejemplo, el avión, el 787, alguien que ha tenido el accidente, que tuvo el accidente ayer, es uno de los aviones más modernos del mundo, que como dijimos antes. En el mundo hay ahora mismo el 350-900 de Airbus, que junto con el 787 son los aviones ahora mismo más modernos del mundo. Es que ayer tenía... Bartolomé, perdona, hablando del avión más... Está refiriendo el avión más moderno del mundo, es decir, que era un avión de primerísima línea, de primerísima... De los supermodernos, efectivamente. Super entonces, a uno le da a entender que lo que ocurrió ayer se parece que tiene todo un fallo humano, ¿eh? Porque es que... Bueno, los fallos humanos... No, ahí se tienen que dar las circunstancias. Puede ser un fallo humano, pero puede ser también un fallo de configuración. Sí puede ser humano, pero bueno. Claro. Pero que también falle, que ya no falla solamente la tripulación.
falla también algunas otras circunstancias y algunos otros de los elementos del avión. Pero ¿quién configura el avión para ese despegue? El comandante, el piloto, el que te corresponda, Claro. La configuración se hace. Pero muchas veces la mejor es que no se ha podido hacer la configuración porque ha fallado en el momento de hacerlo. Porque no te lo permite, porque se ha quedado atascado, porque... ¿Es el despegue el momento más crítico del avión por delante, incluso del aterrizaje? Hombre, por el peso. Es por lo que es muy dificultosa lo que es el despegue. Para mí personalmente, aunque amigos comandantes míos me dicen que es igual uno que otro, a mí me resulta más difícil, más complicado lo que es la aproximación, lo que es el aterrizaje. Tú tienes que posar el avión y tienes que llevar una altura ideal, velocidad. Por ejemplo, la diferencia aunque las velocidades de aterrizaje son diferentes, el Airbus normalmente aterriza con casi 20 kilómetros menos que un Boeing. Los aviones más comunes ahora mismo en el mundo son el Airbus 320. Ese avión aterriza sobre 250 kilómetros, mientras que el Boeing 737 aterriza sobre los 270 kilómetros por hora. El aterrizaje lo que es el despegue está sobre los 300 kilómetros. Cuando tú dices EV1 rotación, el avión tiene que ir rodando ya sobre 300 kilómetros por hora en la pista para que pueda tener. Después tú tienes que tener mucho cuidado también. El peso es fundamental de cara a que muchas veces si el avión no lo tienes configurado y no tienes con exactitud el peso que lleva, se ha producido muchas veces accidentes porque la cola ha arrastrado a la hora de hacer el despegue. Por lo tanto, no es lo mismo un avión que vaya a tope de carga, de maletas y de pasajeros y de combustible, de cara pues a la velocidad en que tiene que hacer la rotación, lo que es justo el despegue. Pero bueno, que hoy en día está todo muy controlado y... Bueno, hoy todo... Y es muy seguro. Dime que es muy seguro. ¿Tú quieres 10 consejos? 10 consejos. El primero, el que estás haciendo ahora, que es intentar entender lo que te espera. Claro. Eso es lo primero que te pone. Vamos, sí, yo ya he montado en avión varias veces, pasa que hace 10 años que no me monto y evidentemente pues, en fin, no termino de superar el miedo este. Luego tienes que comprender por qué volar es seguro. El avión pasa por ser el método de transporte más seguro. Sí, pero vamos, más seguro con una diferencia abismal sobre el resto. Sobre el coche, por ejemplo, que es el que hacemos todos los días, cogemos el coche. Sí. Oye, pues yo como más seguro veo el tren. Yo me he recorrido en el último mes Andalucía entera, dando charlas a los árbitros. Y me habré hecho, pues yo no sé, unos cuantos de miles de kilómetros, porque nada más que ir a Almería y volver son 1000 kilómetros. He ido a Granada, a Jaén, a Córdoba, a Málaga, a Cádiz. Vamos, a Cádiz, ayer fui a Jerez, que era porque los de Cádiz, como son 3 zonas, de la charla que fue la última que la di en Jerez. Pero que tú... Y no le damos importancia ninguna, ¿no? Porque me monto contigo y nunca me ha dicho voy asustado, voy con miedo. Claro, pero es algo antinatural, es decir, que el hecho de volar es algo antinatural para el ser humano. El ser humano no bueno, el hombre desde que es hombre siempre ha tenido ganas y ha tenido una gran ilusión por volar. ¿Tú te imaginas que tú pudieras volar? ¡Qué maravilla! Con un artilugio casi prácticamente sin nada y poder vivir y hacer giros y todo eso en el aire. Sí. Eso de verdad, que pudiéramos volar, eso claro, sería... ahí tendrías tú el control. Ahí tienes tú el control, tendrías tú el control. Pero bueno, ¿no? en el otro el control lo tienen los pilotos. ¿O tú crees que los pilotos no tienen un control mucho mayor que el que tú podrías tener porque tú eres amateur y ellos son profesionales? Claro, y uno dice, estarán bien, Cuando entrevistamos a nuestro amigo, el piloto de Air Nostrum, os acordaréis, Carlos Capote, nos habla, porque él es instructor, y yo que hablo mucho con él, los instructores... Los pilotos tienen que hacer entre 3 y 4 exámenes, se puede decir, en simuladores. Y a los simuladores los llevan a casos extremos, porque ahí no pasa nada, de incendio. Entonces el piloto está preparado para casos extremos poder afrontar la situación, porque eso lo ha vivido antes en el simulador. El simulador es exactamente igual que un avión. Es una cabina que tiene todos los mandos, lo tienes todo, y tú ahí tienes que hacer, y además te digo, que muchas veces hablo con cuando me dice Carlos, dice, Filipe, hoy tengo un examen y se ha examinado 2 veces y no ha aprobado. A ver qué hago yo con un compañero. Y dice, y no puedo pasarlo. Es decir, que tienen unos exámenes muy rigurosos
y muy frecuentes de cara a que estés muy preparado para cualquier tipo de problema que se presente. Que eso, en realidad, lo que es vuelo real no se hace nunca, salvo que lo tengas que hacer. Eso se ha hecho antes. Todas las prácticas en los simuladores del vuelo. Cada compañía, dependiendo de los tipos de aviones, como hemos dicho, el avión más frecuente es el 737, que tiene muchas compañías, que es el Boeing. ¿Y cuáles son los que opera ahora, por ejemplo, Ryanair, Vueling, ese tipo de compañías? ¿Cuáles son los que vuelan, los que hacen Vueling tiene la flota de Vueling son casi todos 320, mientras que la flota de Ryanair es Boeing 737, pero muy moderno, ¿eh? Hay que decir que las compañías, el secreto de abaratar el vuelo está en hacer muchos vuelos en el día. Es asombroso. Cuando tú vayas a hacer ahora, fíjate en los vuelos que tengas que hacer en la semana próxima cuando te vayas. Por ejemplo, Sevilla-Las Palmas, Sevilla-Tenerife. En 40 minutos el avión tiene que aterrizar, bajar el pasaje, limpiarlo. Mientras tanto se está cargando, se está limpiando lo que son los servicios de tirar el agua, se está repostando el combustible, y cuando está el avión. Y inmediatamente llega el pasaje, se acomoda, y en 40 minutos tú has aterrizado en cualquiera de los aeropuertos y estás despegando. El abaratar el costo es poder hacer muchos vuelos. Y para eso tienes que tener aviones muy modernos y tienes que tener aviones muy nuevos que no tengan ningún tipo de complicación. Y Bartolomé, las compañías, tanto Vueling como Ryanair, tienen unos aviones con pocos años, que están entre 5 o 15 años, no superan ninguno de los 15 años. La vida de un avión está sobre los 25 o 30 años. Bartolomé. El avión tenía 11 años. Y reducir espacio, también. ¿Cómo? Reducir espacio. Pero el espacio se reduce por la carga. Bueno, el espacio es porque puede meter más gente. Claro, los asientos, ¿no? Los asientos, ¿no? Bueno, la carga, tú verás que no tiene nada que ver un asiento de un avión moderno con los antiguos. El antiguo era pesado, el de hoy es unos tubitos muy chiquititos para que no pese. Por eso también te cobran las maletas, porque el peso hace que tengas que gastar más combustible, entonces encarece el precio del vuelo. Sí, de luego. Todo eso se estudia, o lo estudian las compañías, sobre todo Ryanair, que es la que para abaratar, que después tú haces números y muchas veces pues no te sale tan barato. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Bartolomé? ¿El despegue, el crucero o el aterrizaje? A mí todo. ¿El despegue, tú qué sientes el despegue? El despegue, cuando tú te metes en pista y tú escuchas en cabina, porque se lo dice a la tripulación, en pista para el despegue, se lo dice o el comandante o el segundo, ¿no? Lo dice por megafonía para que lo que son los tripulantes de cabina, los antiguos azafatos se acomoden y se tienen que abrochar el cinturón, porque para el despegue tienen que hacerlo, no pueden estar en pista para el despegue. Eso tú lo oirás que se dice. Es lo mismo que cuando el avión está todo preparado ya, con todo el pasaje sentado, las puertas cerradas de carga, le dice en la sobrecargo al resto de compañeros: cierra de puertas y armar rampas. ¿Sabéis lo que es armar rampas? No. Armar rampas es que cuando el avión está preparado ya y va a iniciar la carrera de despegue, las rampas son los toboganes que en caso de accidente hay que accionar. Sí. Y entonces tú cierras la puerta y en ese momento has preparado la rampa por si hubiese un accidente y tuviese que desplegar la rampa para evacuar el avión en minuto y medio, que se hace perfectamente. Un avión, en caso de emergencia, se puede evacuar en minuto y medio, en 90 segundos. Entonces verás tú fíjate, si está cerca de donde esté el sobrecargo, la sobrecargo, que le dice al resto de compañeros: cerrar puertas y armar rampa. Armar rampa es lo que te estoy contando, es preparar los toboganes por si fuese necesario. Ese flota, como el colchoneta, ¿no? El hinchable. Eso, tú has armado la rampa, la tienes preparada para en caso de emergencia tocar el botón y que se accione. Bueno, madre mía. Yo le temo mucho al despegue. El despegue. Ese tipo de avión, ¿con quién vuelas tú? Vueling y Ryanair. Vueling primero, Ryanair después. En Vueling llevas el 320 o el 321. ¿Cómo se llama? 320 Neo o es un Airbus. Mándame un WhatsApp y me dice el modelo de avión.
Sí, le digo, Vueling tiene, como te estoy diciendo, el avión de Vueling, en su inmensa mayoría es el 320 Neo, que es un avión ya, eso se ve en las alas. Las alas, para ahorrar combustible, verás que antes el ala terminaba y ahora termina con una orejilla. Incluso el Boeing 37, el nuevo Boeing, el que ha tenido tantos problemas que aquí en España no vuela mucho, te lo diré, el 737 MAX, que es el que tuvo 2 accidentes, que se lleva muchos años sin volar, que ahora están volando, eso lleva la orejilla hacia arriba y una orejilla hacia abajo. Lo mismo que los motores, verás que lleva una serie de pestañas, y tú dices, ¿eso para qué? Eso te permite el poder volar a menos velocidad. Eso está todo estudiado por parte de ingenieros y cada vez van agregando más. No, pues, tú veías un DC-3. Todavía el avión más antiguo ahora mismo que está volando es el DC-3. Que era el DC-3, fíjate tú. ¿Ese qué compañía lo tiene para no...? Puede tener 60 años o 70. ¿Qué compañía tiene ese avión para no...? ¿El qué? ¿Qué compañía tiene ese avión para no comprar...? Hombre, no, esas compañías son... Esos aviones hoy, yo creo que puede haber a lo mejor en algún país por ahí raro. Vale, pero que ese avión o lo tienen de cara pues a que esos aviones ya no vuelan. Además es un avión de hélice. Muchas veces la gente piensa que el avión de hélice, además de que consume muchísimo menos combustible que el reactor, planea mucho. La altura es menor y la velocidad también. El turbohélice, por ejemplo, ahora mismo el turbohélice que tienen las compañías, que tienen tanto Nostrum como Vinter, que son las dos compañías fuertes en nuestro país, que tiene la ATR-72, que es un avión de 70 plazas que tiene 2 motores con turbohélice. Y esos aviones planean muchísimo en caso de algún problema. Además de que ese avión vuela a mitad de velocidad. Un avión normal vuela entre los 9 y 11, 12 mil metros. Es la altura de un Boeing, de un reactor. Mientras que un turbohélice vuela sobre los 5.000 metros. La velocidad también es la mitad. La velocidad está sobre los 500 kilómetros en la hora. Bueno, eso tiene dificultades por la climatología, y el avión se mueve como yo en aquellos tiempos. Nosotros volábamos un avión similar a ATR, que era el Fokker 50, que era el que tenía en Nostrum cuando yo volaba con el pobre de Fernando, tanto con el Sevilla como con el Betis. Volábamos tú viajabas el sábado por la mañana, llegabas al mediodía a la ciudad, estaba allí el equipo, comía, dormía la siesta si te dejaba, radiabas el partido y volvías después y cuando había climatología adversa, no os podéis imaginar cómo saltaba eso y cómo eso se movía, porque vuela a menos altura, vuela sobre, como te he dicho, 5.000 metros. Después nos contaba en el homenaje que todavía no está, que está ahí ultimado ya para publicarlo pronto, que le hemos preparado a Fernando Solán como el piloto por excelencia de lo que fue y lo que consiguió. Él enseñaba, nos contaba una comandante, una compañera suya, que le enseñó lo que era el surfing. El surfing era bordear las nubes de cara a que el avión no se metiera en turbulencia. Entonces le enseñaba, porque la tripulación, el piloto que lleva en ese momento el avión, está capacitado para cambiar la ruta, pide permiso al centro de control y le permiten bajar, subir, cambiar. Además te digo una cosa, yo volando con Fernando una vez a Canarias hace ya muchos años, todavía Fernando no era ni comandante. Rápidamente, Bartolo, que tenemos que ir marchando. Rápidamente. Venga, no, te voy a contar esto. El avión lo desviaba 200 metros de la ruta que tenía que llevar. Inmediatamente le decían, Air Nostrum 347, por favor, corrija altitud. Fíjate. Ya. Que te tienen controlado desde cualquier punto, que hoy no. Bueno, Fernando, tremendo. Vuela tranquilo, que no pasa nada, que por estadística no toca ahora que haya tenido un accidente. Gracias. Y a disfrutar. Bueno, gracias, mi disculpa si algún experto nos estaba escuchando y he metido la pata en algo, pero bueno, yo mi conocimiento por mi pasión por los aviones, contárselo a nuestros oyentes. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Bartolomé. Buenas tardes. Buenas tardes.